Bueno, históricamente el proceso de pagar impuestos corporativos siempre se ha parecido mucho a realizar una autopsia. Qué buena analogía. Sí, totalmente. Claro, o sea, uno miraba hacia el pasado, tomaba los ingresos del año anterior, restaba los gastos y analizaba lo que ya había ocurrido en la empresa. Exactamente. Y al final de todo ese proceso, la hoja de cálculo simplemente arrojaba un número. Un número estático y ya. El contador entregaba el reporte y básicamente decía, bueno, esto es lo que pasó y esto es lo que se debe. Era un diagnóstico de algo que ya estaba completamente cerrado. Es que era un proceso totalmente reactivo, o sea, casi forense, diría yo, porque la contabilidad tradicional siempre ha mirado por el espejo retrovisor. Claro, documentando la historia. Ujú. Documentando la historia financiera con la esperanza de que si alguna vez un inspector decidía revisar esos mismos papeles, pues llegara a la misma conclusión matemática que la empresa. Pero luego uno analiza el mundo corporativo actual, específicamente los recientes cambios normativos en Chile, y se da cuenta de que esa mesa de autopsias ha sido desmantelada por completo. Totalmente desmantelada. El nuevo sistema tributario se parece mucho más, digamos, a llevar puesto un reloj inteligente, uno de esos biométricos que transmite el ritmo cardíaco en tiempo real a la consulta del médico. Y además, las 24 horas del día. Es un cambio de paradigma brutal. Bueno, vamos a desempacar esto porque hoy tenemos una misión muy clara en este análisis a fondo para quienes nos escuchan. Así es. Vamos a decodificar una transformación histórica en el ecosistema corporativo chileno, donde la famosa gobernanza choca directamente con la recaudación fiscal. Ujú. Un choque muy interesante, por cierto. Y para lograrlo, estamos utilizando un par de fuentes muy reveladoras. Primero, tenemos un reporte técnico bastante exhaustivo que se titula Marco de Control Fiscal en la era de la Ley 21.713. Un documento clave, sí. Y además, para complementar toda esta teoría con la práctica diaria, estamos revisando el documento oficial de preguntas frecuentes del Servicio de Impuestos Internos sobre la famosa Declaración Jurada 1913. Y creo que el tono que debemos establecer desde el principio aquí es solamente analítico. Porque, a ver, lo que estos documentos desglosan no es una simple actualización de un formulario contable aburrido. No, no es solo burocracia. Cooperativo. La forma en que las grandes empresas interactúan con la autoridad fiscal en Chile cambió desde sus cimientos a partir de octubre de 2024. Ya no se trata de fiscalizar el pasado. No, ahora se trata de gestionar el presente de forma activa. Y el gancho de toda esta exploración es fascinante, porque el antiguo manual de supervivencia corporativa, digamos, dictaba una estrategia muy clara. Esconderse. Sí, esconderse en las trincheras, entregar estrictamente lo mínimo necesario que exigía la ley y básicamente cruzar los dedos para no enfrentar una auditoría. Ujú. La táctica del avestruz. Claro, pero hoy ese manual es obsoleto. Las nuevas reglas dictan que la estrategia más inteligente es abrir los libros de forma proactiva a cambio de paz mental. O sea, el pago de impuestos ha dejado de ser una simple tarea administrativa relegada al equipo contable en un rincón de la oficina. Ha pasado a ser un tema de supervivencia. Totalmente. Un pilar de la reputación corporativa y un elemento central de los famosos criterios ASG, o sea, ambiental, social y de gobernanza. Especialmente la gobernanza. Específicamente la letra G, exacto. Es una responsabilidad directa e ineludible para la alta dirección. Ya no pueden mirar para otro lado. Y si conectamos esto con el panorama general, resulta evidente que esta transformación no es una idea aislada que surgió espontáneamente a nivel local. ¿De dónde viene entonces? Bueno, es el resultado directo de alinear la legislación chilena con las mejores prácticas internacionales promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la conocida OCDE. Ah, claro. La OCDE siempre marcando la pauta. Sí, durante más de una década la OCDE ha empujado este modelo a nivel global. El objetivo principal es reducir la brecha de evasión basándose en un concepto muy específico, que es la sostenibilidad tributaria. Sostenibilidad tributaria, me gusta el término. Sí, y es que históricamente Chile había concentrado todo su poder analítico en el gasto público. Se apoyaba en instituciones fuertes para asegurar la sostenibilidad macroeconómica a largo plazo, ¿no? Ujú. Pues lo que hace la Ley 21713 es expandir ese mismo nivel de rigor, de planificación, pero hacia la recaudación de los ingresos. Pasamos del control adversarial al cumplimiento cooperativo. Y, a ver, para visualizar realmente este cambio de paradigma en la mente, pensemos en la clásica dinámica de una autopista.
A ver, cuéntame. El modelo antiguo era literalmente como jugar al gato y el ratón. La autoridad fiscal actuaba como un policía de tránsito que está escondido detrás de un cartel publicitario en una curva. Sí, con el radar en la mano. Exacto, con el radar, esperando en absoluto silencio a que un conductor superara el límite de velocidad por, no sé, 1 km/h para salir de su escondite y cursar una multa gigantesca. Una dinámica de terror para muchas empresas. Claro. Pero ahora, con este nuevo modelo cooperativo, la dinámica cambia por completo. Es como si ese mismo policía de tránsito se subiera al asiento del copiloto de tu vehículo. ¡Wow! De enemigo a copiloto. Tal cual. Revisa el mapa de navegación contigo, chequea el estado del motor y te ayuda a diseñar una ruta segura para evitar infracciones y prevenir accidentes antes de que ocurran. Esa metáfora del copiloto ilustra perfectamente el mecanismo de la nueva ley. Se sustenta en la premisa fundamental de que aquellos contribuyentes que están dispuestos a revelar sus posiciones fiscales de manera abierta deben recibir un trato diferenciado. Siempre y cuando tengan buenos controles internos. Exacto, deben mantener sistemas de control interno demostrablemente robustos. A cambio de esa enorme transparencia, obtienen mayor certeza jurídica y se someten a fiscalizaciones que son muchísimo menos intrusivas. O sea, te dejan respirar. Sí, se reemplaza la figura del enemigo al acecho por la de un colaborador institucional. Básicamente están basando la relación en la confianza mutua. Pero a ver cómo funciona eso realmente en la sala de juntas. ¿En qué sentido? Porque la filosofía suena preciosa en un reporte de la OCDE. Pero en el mundo corporativo real, duro, la confianza ciega no paga las cuentas ni protege a los accionistas. Es verdad. Si una empresa toma el riesgo gigante de abrir sus libros, de desnudar su contabilidad, ¿qué garantías reales existen de que la autoridad no utilizará esa misma información como un arma en su contra? Bueno, el reporte detalla que esto no está en el aire. Se sostiene sobre 5 pilares internacionales. Y en lugar de verlos como una simple lista de supermercado, es interesante ver cómo construyen una narrativa de protección. Todo comienza con lo que llaman la conciencia comercial. Conciencia comercial. Suena a que el regulador tiene que entender tu negocio. Efectivamente. La confianza no puede ser ciega, requiere un marco metodológico, como decíamos. La conciencia comercial exige que la administración tributaria adquiera la capacidad real de comprender el entorno económico y los desafíos específicos del sector en el que opera la empresa. O sea, no pueden ser solo burócratas mirando hojas de Excel. No basta con revisar celdas en una planilla. El Servicio de Impuestos Internos debe desarrollar equipos altamente especializados. Claro. Por ejemplo, si un funcionario está evaluando a una empresa minera gigante en el norte, tiene que entender los ciclos de los precios del cobre a nivel mundial. Tiene que entender de logística, de costos de extracción. Exactamente. No solo de principios de contabilidad general. Esta comprensión profunda del negocio es el primer paso vital para no asustar al sector privado. Y una vez que la autoridad demuestra que de verdad entiende el negocio, el siguiente paso lógico que exigen las empresas es la imparcialidad, o sea, el segundo pilar. Se necesita la seguridad absoluta de que las decisiones no tendrán sesgos políticos o afanes recaudatorios de corto plazo para tapar un hoyo fiscal. Es un miedo muy común. Muy común. Y para garantizar esto, el documento menciona la creación de un consejo tributario, una especie de contrapeso institucional diseñado para asegurar que las reglas se apliquen basándose puramente en los hechos técnicos y no en presiones políticas. Y esto se conecta directamente con el tercer concepto, que para mí es clave, que es la proporcionalidad. A ver, explícanos ese. La proporcionalidad es donde la empresa realmente empieza a ver el retorno de su inversión en transparencia. Dicta que las acciones de control del Estado deben ser adecuadas al nivel de riesgo identificado. O sea, si me porto bien, me molestan menos. En palabras simples, sí. Si una empresa demuestra con evidencia sólida, no solo con promesas, que es un actor de bajo riesgo, el sistema debe liberarla de cargas administrativas innecesarias. ¿Qué alivio debe ser eso para los equipos legales? Es enorme. El impacto tangible de este pilar es una reducción drástica de esas auditorías exhaustivas que paralizan a una empresa por meses. La autoridad concentra todos sus recursos y su tiempo en quienes realmente intentan evadir y dejar respirar a quienes colaboran de buena fe. Lo cual nos lleva al punto de inflexión de todo este modelo, el cuarto pilar, que es la apertura vía revelación. Este es el más polémico. Sí,
Esto significa que el contribuyente revela voluntariamente sus riesgos y las áreas donde su contabilidad podría tener interpretaciones, digamos, dudosas o grises. Y esto lo hace antes de presentar las declaraciones formales. Ujú. Y voy a detener un poco la marcha aquí porque, como analista, esto es difícil de procesar. A ver, espérate. ¿No es esto exactamente igual a darle municiones a la autoridad antes de que empiece la batalla? Entiendo perfecto la duda. Es decir, es como presentarse voluntariamente en las oficinas del SAT y decir, miren, aquí hay 3 operaciones financieras súper complejas, en las que la verdad no estamos 100% seguros de cómo aplicar la ley. Péguenos. Suena increíblemente contraintuitivo, casi suicida para cualquier estratega legal tradicional. Y esa es la reacción natural bajo el viejo paradigma, estoy segura. Cualquier abogado de la vieja escuela se llevaría las manos a la cabeza. Totalmente. Pero lo fascinante aquí es que lo que cambia la ecuación es que revelar voluntariamente esos riesgos es el mecanismo exacto que activa la proporcionalidad que mencionábamos hace un momento. O sea, es la llave. La narrativa de ese riesgo. Es decir, ellos cuentan la historia primero. Y esto permite que el último pilar, el quinto, que es la capacidad de respuesta, entre en acción. ¿Y qué obliga a hacer ese último pilar? Obliga a la administración tributaria a proveer respuestas ágiles. Les da a las empresas certeza jurídica antes de que se cometa un error que pueda costar millones. Claro, a largo plazo esto ahorra un dineral en litigios interminables y honorarios de abogados. Exacto. Entiendo el mecanismo, o sea, es 1000 veces preferible acercarse al regulador con calma y decirle, hola, encontramos esta gotera gigante en el techo de nuestro esquema financiero y miren, así es como planeamos arreglarla. Exactamente. Y eso es mucho mejor a que el inspector llegue un día por sorpresa, descubra la gotera por su cuenta y, asumiendo mala fe de inmediato, decida clausurar el edificio entero. Es una cuestión de control de daños preventivo. Pero de nuevo, la filosofía y los 5 pilares de la OCDE son, digamos, el plano del arquitecto. ¿Cuál es el motor práctico de todo esto? Ujú. ¿Cómo se implementa esta confianza en el día a día, en el barro, de una corporación enorme con miles de empleados? La respuesta que dan las fuentes es el famoso Marco de Control Fiscal, el MCF, Así es. que ahora, ojo, es exigido por la ley y se reporta en la Declaración Jurada 1913. Y las directrices oficiales son muy cuidadosas al definir qué constituye exactamente este marco de control fiscal. No es solo un manual, supongo. Para nada. El Servicio de Impuestos Internos especifica claramente que no se trata de un simple documento estático que se imprime y se guarda en un cajón para mostrarlo en las auditorías. Ya. Es un sistema formal, un sistema vivo y documentado que debe ser adoptado por todo el grupo empresarial. Su objetivo es asegurar de forma verdaderamente sistémica que se cumplan todas las obligaciones. Y esto garantiza precisión, exactitud y que la información esté completa. Suena un trabajo enorme. Lo es. Involucra estrategias integrales, procedimientos de control que deben aplicarse a diario y evaluaciones periódicas que son absolutamente obligatorias. Y aquí es donde se pone realmente interesante, A ver. porque es muy fácil para una corporación caer en la trampa tecnológica. Sí. Cualquier directivo, desde su oficina, podría pensar, problema resuelto. Compramos la licencia del software de contabilidad y auditoría más caro del mercado, ese que tiene inteligencia artificial, lo instalamos en los servidores y mágicamente ya cumplimos. Ya tenemos un marco de control fiscal. El típico parche tecnológico. Claro. Pero los documentos son majaderos en insistir en que hay una brecha abismal entre tener un software rápido y tener un MCF real. ¿Dónde radica esa diferencia fundamental según los expertos? Bueno, la diferencia radica en que la tecnología es simplemente un vehículo, pero el MCF exige gobernanza humana, criterio analítico y metodologías superclaras de gestión de riesgo. Criterio humano, claro. O sea, un software suma números y cruza bases de datos rapidísimo, pero el MCF requiere construir y mantener una matriz de riesgos fiscales. Matriz de riesgos. Sí, y esta matriz debe detectar y valorar los riesgos de manera muy estructurada. Por darte un ejemplo concreto, Sí, por favor. debe evaluar cuantitativamente cuánto dinero está en juego si sale mal una reorganización corporativa compleja. Los millones sobre la mesa. Exacto.
Pero, y aquí está el detalle humano, también debe evaluar cualitativamente el daño reputacional si esa operación cuestionable aparece mañana en la portada de un periódico financiero. ¡Wow! El software no puede medir el impacto en la reputación, ¿me explico? Claro. Eso requiere juicio ejecutivo, debate en el directorio. O sea, implica sentarse a analizar sistemáticamente qué podría salir mal, qué tan grave sería para la marca y establecer mitigaciones proporcionales a esa probabilidad. Es un análisis casi filosófico del negocio. Totalmente. Y además, leyendo el reporte, veo que un componente gigantesco de esto es la asignación de responsabilidades y la famosa segregación de funciones. Ese es un mecanismo de defensa vital, no se puede ignorar. La gobernanza del MCF debe garantizar estructuralmente que los procesos de preparación, de revisión y la aprobación final de las declaraciones de impuestos jamás, pero jamás recaigan en las manos de una sola persona o un solo departamento aislado. Para evitar tentaciones, digamos. Se diseña específicamente para evitar fraudes internos y también errores en cadena, que a veces son simples errores humanos, pero catastróficos. Claro. Además, establece controles muy rigurosos sobre terceros. Ah, ¿los proveedores? Sí. Si una corporación enorme subcontrata parte de su gestión tributaria a un estudio legal o contable externo, la corporación sigue siendo 100% responsable de supervisar que ese proveedor externo aplique los mismos estándares de calidad del MCF interno. O sea, la responsabilidad no se puede externalizar. No puedes simplemente lavarte las manos diciendo que fue culpa del contador externo. Lo cual nos lleva al cambio más disruptivo, diría yo, de toda esta legislación, que es el nuevo rol de la alta dirección. Definitivamente. Porque el peso del cumplimiento fiscal ya no recae exclusivamente sobre los hombros del jefe de contabilidad que está trabajando hasta tarde en el sótano del edificio. Ya no. El directorio, o sea, el máximo órgano de gobierno corporativo, ahora tiene la obligación legal de involucrarse hasta el fondo. Y deben hacerlo formalmente. Exacto. Deben definir, debatir, a puerta cerrada, y aprobar formalmente una política y estrategia fiscal documentada. Y esto los empuja contra la pared a tomar una decisión filosófica muy profunda. Es un dilema ético también. Claro, la empresa va a operar buscando cada resquicio legal, empujando los límites del texto estricto de la ley al máximo, o van a establecer una cultura corporativa que cumpla verdaderamente con el espíritu de la norma. Es la erradicación absoluta de la responsabilidad en el nivel jerárquico más alto que existe. Es un traslado de la carga de la prueba directo hacia la cúpula directiva. Ya no hay escudos. ¿Sí? Ahora bien, imaginemos por un momento que la empresa hace todo este trabajo titánico, ¿ok? Ok, lo compran todo. Construyen este complejo motor interno, diseñan la matriz de riesgos al milímetro y el directorio firma y aprueba la política. Todo perfecto en el papel. Surge una barrera idente. ¿Cómo se le demuestra a la autoridad que este sistema realmente funciona en la práctica? Claro. Y que no es una simple coreografía de papel, un documento bonito diseñado solo para verse bien en una presentación de PowerPoint. Es el problema clásico de la auditoría. Nadie puede calificar su propio examen de manera objetiva. Es imposible. Imposible. Y para solucionar esto, la Ley 21713 introduce un nuevo actor al ecosistema corporativo chileno, que son las empresas certificadoras independientes, conocidas por la sigla SI. Las famosas SI. Sí. Y estas entidades actúan como un validador externo que audita el sistema de la empresa y otorga una certificación anual de sostenibilidad tributaria. Un sello de aprobación. Exacto. Y para evitar que este proceso se corrompa por amistades o favores, los requisitos de independencia que impone la ley son brutales. ¿Qué tan estrictos son? Muy estrictos. Estas empresas certificadoras deben tener una solvencia financiera comprobada. No pueden tener deudas fiscales propias bajo ningún motivo. Y deben inscribirse en un registro que está altamente regulado por el Estado. Y el mecanismo más importante, a mi juicio, para garantizar esa objetividad real, es la nueva regla de rotación obligatoria. Ah, sí, eso me sorprendió al leerlo. Es clave. La certificación que emiten estas empresas es válida por un año y solo puede renovarse con la misma empresa certificadora por un máximo de 3 periodos consecutivos. ¿Solo 3 años? Sí, al cuarto año, la corporación está obligada por ley a contratar a una certificadora completamente distinta. 0 excepciones. Y esto cambia toda la dinámica comercial. ¿Y por qué es tan vital esto? Porque, a ver,
Si analizamos los grandes escándalos financieros históricos a nivel global en las últimas décadas... Enron, por ejemplo. Exacto. El denominador común suele ser una relación demasiado estrecha, casi de amistad prolongada entre los auditores y las empresas auditadas. ¿Se pierde la objetividad? Forzar la rotación destruye por completo la posibilidad de que se genere una complacencia peligrosa que comprometa la imparcialidad del auditor. Además, el proceso incluye inspecciones sorpresa en terreno para constatar que el MCF opera en la realidad del día a día, antes de que la empresa pueda siquiera soñar con ingresar al registro de transparencia tributaria. El nivel de validación cruzada es realmente impresionante. Ahora, si obtener esa certificación anual es como, digamos, pasar un examen médico muy riguroso, existe un nivel superior en esta ley que es básicamente formalizar un matrimonio con la autoridad fiscal. Estamos hablando de los acuerdos de cooperación con grupos empresariales, los famosos AGCE. Las grandes ligas. Las grandes ligas, exacto. El objetivo aquí es establecer relaciones bilaterales y superestratégicas de largo plazo para reducir a cero la litigiosidad. O sea, no más juicios contra el Estado. Y obtener certeza absoluta sobre operaciones comerciales que son extremadamente complejas y de muchos millones. Pero entrar en este nivel de cooperación plantea un desafío operativo colosal para las corporaciones gigantes. ¿Por qué lo dices? Porque para acceder a estos acuerdos tan beneficiosos, los grandes grupos empresariales están obligados por ley a designar a una figura llamada apoderado de grupo empresarial. Suena a un cargo con mucha presión. Muchísima. Esta figura no es un simple mensajero o un buzón de correos. Es una persona natural con el poder legal absoluto de actuar como la contraparte única frente a la autoridad fiscal. O sea, da la cara por todo el conglomerado. Logren unificar sus estrategias y hablen con una sola voz coherente ante el Estado. Es un desafío de liderazgo monumental. Y ojo, que no es teoría. Ya tenemos un precedente espectacular que el reporte técnico detalla paso a paso. El caso de enero, sí. Sí. A principios de año, para ser exactos en enero de 2026, el grupo empresarial Enel firmó el primer acuerdo de cooperación bajo esta nueva normativa en Chile, a través de la resolución exenta número 15. ¿Un hito histórico? Totalmente. E involucró a 13 sociedades distintas del grupo, operando en el país. 13. Estamos hablando de 13 directorios, 13 estructuras contables gigantescas que tuvieron que alinearse bajo un solo plan de cumplimiento tributario. Es que es un esfuerzo de coordinación bestial. Y este plan es un instrumento diseñado para compartir información de manera recíproca y continua. Se identifican las brechas y se definen mitigaciones preventivas en conjunto, sentados a la misma mesa con la autoridad. Ese caso, sin duda, establece el estándar para todo el mercado. Demuestra que, operativamente hablando, el modelo de confianza puede funcionar hasta en las estructuras más complejas del país. Sí. Sin embargo, creo que todo análisis objetivo de esta legislación estaría incompleto sin observar la otra cara de la moneda. Ah, la letra chica. Sí, porque si el marco de control fiscal, las certificaciones y los acuerdos de cooperación representan, digamos, la zanahoria del sistema, Claro. la ley también incluye un garrote sumamente contundente. El sistema está diseñado de forma brillante para premiar la transparencia, sí, pero tiene dientes muy afilados para castigar la falta de cooperación o cualquier indicio de mala fe. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque toda esta charla sobre colaboración suena muy civilizada y moderna hasta que uno revisa el artículo 62 bis. Uy, el 62 bis. Sí, que trata sobre el levantamiento del secreto bancario. O sea, el corazón de la privacidad financiera. La reforma le otorga a la autoridad un procedimiento expedito, mucho más rápido, para acceder a la información bancaria en investigaciones de delitos o ilusión, eliminando varias de las antiguas trabas legales que hacían que estos juicios duraran años. Se agiliza todo el proceso investigativo. Y hay un detalle operativo que es, sinceramente, una bomba de tiempo para la informalidad y los negocios no declarados. ¿Te refieres a las transferencias? Exacto. Las instituciones financieras, los bancos, ahora están obligados por ley a reportar de manera automática al SEI cualquier cuenta bancaria que reciba 50 o más transferencias de personas distintas en un solo mes. Ese número, 50 transferencias de personas distintas, crea un riesgo gigantesco que se deriva directamente de la presión normativa sobre la tecnología y los algoritmos. ¿Por qué un riesgo gigantesco? A ver, imaginemos una gestión de tesorería ineficiente en una empresa 100% legítima.
Una pyme, por ejemplo, que por desorden mezcla las cuentas personales de los socios con las cuentas corporativas. Algo muy común, lamentablemente. Muy común. O que procesa pagos de clientes de forma completamente desordenada a través de transferencias a una cuenta root personal. Claro, llega a la 50 transferencia rápido. Rapidísimo. Y para los algoritmos automatizados del Estado, esa falta de higiene financiera luce exactamente igual que una red de fraude o comercio informal en la sombra. O sea, el algoritmo no distingue entre desorden y dolo. Exacto. Operaciones completamente lícitas pero desordenadas van a activar alertas de fiscalización severas de forma automática, sin intervención humana previa. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica para un gerente? Significa que operar hoy sin tecnología de trazabilidad rigurosa es básicamente jugar a la ruleta rusa con el patrimonio de la empresa. Literalmente. Y hablando de trazabilidad, el documento también detalla que se implementó una regla inflexible sobre el uso de dinero en efectivo. Cualquier operación de compraventa que sea superior a 135 UF. Que es bastante dinero. Sí, es una medida financiera que se ajusta a la inflación, así que va subiendo. Bueno, cualquier operación por encima de ese monto debe realizarse exclusivamente por medios que permitan identificar claramente a quién paga. Transferencias, tarjetas, cheques nominativos. Exacto. Si una transacción supera ese monto en efectivo puro y duro y no hay un rastro digital claro, la autoridad simplemente desconoce el gasto. Lo borra. Lo borra, lo que impacta directamente y de forma brutal en los impuestos finales a pagar. Además, se modificó el Código Tributario para cambiar la forma en que se calcula el interés penal por atrasos en los pagos. Ese fue un cambio muy astuto por parte del Estado. Sí, porque ahora se calcula de forma diaria, sumando la tasa de la Comisión para el Mercado Financiero, que es el principal regulador del país, más un margen legal adicional. Y el cambio en este cálculo de intereses es crítico, porque históricamente, en tiempos donde las tasas de interés estaban altísimas en los bancos comerciales, algunas empresas grandes descubrían que era más barato financiarse a través del no pago de impuestos y pagar la multa después. Increíble. Ir y pedir un préstamo comercial en el banco. Era una estrategia financiera usar al Estado. Totalmente. Y al hacer que el costo del interés penal ahora sea dinámico, que se calcule diario y refleje la realidad del mercado financiero, se cierra esa ventana de golpe. Se elimina ese incentivo perverso de usar al Estado como si fuera una línea de crédito barata. Y el brazo operativo que va a ejecutar con mano dura todas estas nuevas reglas es el famoso Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario para 2026. Lo fascinante de este plan es cómo utiliza la tecnología para implementar algo que llaman la multijurisdicción. Ah, la multijurisdicción es un cambio tectónico. Es gigante. Básicamente significa que la ubicación geográfica de una empresa ya no importa en absoluto. Cero. Imaginemos a un pequeño proveedor de repuestos mineros que opera allá en la región de Antofagasta, en el norte del país. Sí, muy lejos del centro. Históricamente, este proveedor solo interactuaba con los inspectores de su oficina local en Antofagasta. Pero hoy, gracias a esta digitalización, un algoritmo puede detectar una anomalía extraña en su facturación electrónica. Y de inmediato, un equipo de fiscalizadores superexpertos sentados a 1000 kilómetros de distancia, digamos en una oficina en Santiago, puede iniciar y ejecutar una auditoría completa de forma remota. Sin moverse del escritorio. Sin moverse. Esto estandariza los criterios a nivel nacional y, sobre todo, acelera los tiempos de respuesta de una manera sin precedentes. No hay dónde esconderse. Y esa capacidad tecnológica de fiscalización a distancia y automatizada se conecta directamente con el riesgo final que hablábamos para la alta dirección. Ah, el riesgo penal. Sí, porque la nueva ley redefine de manera muy, pero muy agresiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a los delitos tributarios. Si la autoridad descubre un fraude sistemático y determina que el famoso marco de control fiscal de esa empresa era puramente cosmético... O sea, una farsa. Exacto, un documento falso que no operaba en la realidad. Las consecuencias son devastadoras para las personas. No solo la empresa pierde plata. No solo se pierden los beneficios cooperativos. La ley introduce una solidaridad legal que expone a los directores y a los altos administradores a sanciones penales directas y multas solidarias enormes si se demuestra que los delitos ocurrieron bajo su negligencia o por una supervisión deficiente. Es la erradicación total de la defensa de la ignorancia plausible. Adiós a esa excusa. Sí,
Un miembro del directorio ya no puede sentarse frente a un juez, encogerse de hombros y argumentar que, bueno, él no tenía idea de lo que hacía el departamento de contabilidad en el día a día. La obligación de monitoreo activo ahora es ineludible e indelegable. Afirma categóricamente que se ha consolidado un cambio estructural definitivo en el país. Un antes y un después. Totalmente. Alineado con la OCDE, el sistema tributario ha abandonado la era forense para siempre. Desarrollar un marco de control fiscal real y auditable ha dejado de ser un adorno de relaciones públicas para empresas que simplemente quieren presumir en sus reportes de ser buenos ciudadanos corporativos. Ahora es una necesidad. Hoy es una condición innegociable para garantizar la viabilidad financiera de cualquier gran operación. El éxito corporativo futuro dependerá de transformar esos departamentos de impuestos, elevándolos desde el sótano operativo lleno de papeles hasta el mismísimo centro estratégico de las decisiones del directorio. Creo que ha quedado clarísimo que no habrá marcha atrás en esta ruta hacia la transparencia total. Quienes no adopten esta sostenibilidad tributaria chocarán de frente a toda velocidad contra una maquinaria estatal algorítmica y altamente eficiente. Un choque que no van a ganar. No para nada. Lo cual, conectando nuevamente con la metáfora que usamos al inicio, confirma que la era de la autopsia fiscal terminó para siempre. El paciente corporativo ahora está conectado a un monitor de signos vitales en tiempo real. Así es. Y todo este análisis exhaustivo nos deja con un pensamiento final bastante provocativo, para que quienes nos escuchan puedan reflexionar por su cuenta, especialmente considerando el nivel de integración de datos que exige esta normativa. A ver qué nos depara el futuro. Imaginen esto. Con el Estado cruzando información masiva de facturación electrónica, el levantamiento automático del secreto bancario con estas alertas de 50 transferencias y algoritmos predictivos operando en la nube a nivel nacional las 24 horas. Suena a ciencia ficción, pero ya está aquí. Ya está aquí. La pregunta es, ¿llegará el día cercano en que una inteligencia artificial gubernamental detecte que una corporación tiene un problema grave de fraude o un fallo de cumplimiento semanas o incluso meses antes de que el propio directorio de la empresa sea informado por sus propios gerentes? ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego. Totalmente. Es una perspectiva fascinante y quizá un poco inquietante sobre el futuro inevitable de la fiscalidad digital y la gobernanza corporativa. Lo dejamos ahí para que lo piensen.